Vamos a orar por la palabra en esta mañana. Aquellos que nos visitan por primera vez, solemos ponernos de pie cuando oramos y damos gracias por la palabra del Señor. Así que les invitamos a que respetemos eso para la gloria del Padre. Señor, damos gracias en esta mañana una vez más, Señor, por tus bondades, tu misericordia, por la vida de cada uno de los que estamos aquí, pero sobre todo, Señor, por el privilegio que nos das de continuar adorándote a través de recibir la instrucción de tu palabra. Señor, hoy estamos ante tu palabra, estamos delante de ti, Señor, para ser ministrados, para ser confrontados, desafiados a cumplir tu voluntad por sobre la nuestra. Sabemos que tenemos un llamado en ti, de hacer tu voluntad, de manifestar tu gloria, de proclamar tu santo evangelio, Señor, pero también de vivir en santidad, de ser hechos conformes a la imagen de tu Hijo. Y ese es el anhelo en nuestro corazón el día de hoy. Padre, que tú nos conformes a tu imagen, que tu palabra, Señor, limpie nuestra mente, nuestro corazón, renueves nuestro entendimiento, quitando todo temor, quitando todo miedo, quitando toda duda, quitando frustraciones, desánimo, Señor, y siendo levantados, avivados y fortalecidos por el poder de tu Espíritu Santo y tu palabra. Es un día especial, Señor, es tu día, y damos gracias también por tu palabra y por este tiempo. Ruego por mi propia vida, Señor. Ayúdame a hablar tu palabra con denuedo y a no hablar palabra de hombre, sino palabra que provenga de ti. Con temor y temblor, Señor, abrimos las Escrituras una vez más. Una vez más venimos a tu palabra para ser transformados, para ser cambiados. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Bien, estamos en Nehemías capítulo 8. Como introducción quiero recordar solamente en cuestión de la historia en la que se encuentra el pasaje que vamos a analizar o que vamos a estudiar en esta mañana. Nehemías era gobernador en Jerusalén, que fue enviado precisamente para la reconstrucción de los muros y del templo, junto con Esdras el sacerdote, con el propósito de reconstruir la adoración en primer lugar y la ciudad de Jerusalén, una vez que ellos regresaron de la deportación en Babilonia. El pueblo de Israel fue llevado cautivo por 70 años, pero hubo una instrucción de que el pueblo de Dios podía volver a su nación, podía volver a la adoración. Y lo primero que se restauró no fueron los muros. En aquellos tiempos las ciudades amuralladas representaban protección, cuidado, provisión. Pero Dios no dio la instrucción de que primero se edificaran los muros, sino que primeramente se edificara el templo. ¿Por qué? Porque el pueblo que venía de Babilonia tenía que ser restaurada la adoración a Dios. Tenía que ser restaurado primero la comunión con el Padre. Y una vez que eso fue restaurado, entonces podía venir la restauración del pueblo y de la ciudad. Esto es importante entenderlo, hermanos, porque lo primero que debe de ser levantado cada día en nuestras vidas es ese altar de adoración. Nuestras vidas tienen que estar en una comunión plena y perfecta con el Padre. Tú y yo tenemos que ser adoradores, adoradores que exalten el nombre del Señor en todo tiempo. Y Esdras, este sacerdote, este escriba que fue enviado también con este propósito, fue enviado precisamente para restaurar la adoración y el amor y valor por la palabra del Señor. La palabra de Dios escaseaba continuamente. El sacerdocio era corrompido en el Antiguo Testamento. No había un verdadero amor y pasión por la palabra del Señor, sino todo lo contrario. Tenían motivaciones impuras, incorrectas, ambiciones perversas, egoístas. Sin embargo, había pueblo de Dios. Dios siempre tiene un remanente. Dios siempre tiene hombres y mujeres fieles que le sirven sin importar lo que opinen o digan los demás. Amén. Y gloria a Dios por su pueblo. Y aquí nos encontramos ahora en Nehemías. Esdras y Nehemías, por lo tanto, son contemporáneos. Lo único que quiero decirles es que vamos a basarnos en el libro de Nehemías, aunque Esdras, por supuesto, es el personaje principal en este capítulo, exaltando al personaje por sobre todos, que es nuestro Dios, quien tiene la preeminencia en todo. Otro contexto que debemos de evaluar aquí es que cuando fue restaurada o restituida la adoración en el pueblo de Dios,
Dios dio una instrucción a su pueblo y era que debían abandonar todo lo pagano, toda la adoración que tenía que ver con ídolos, todo lo contaminado del mundo, todo lo que tiene que ver con la mundanalidad, ¿verdad? Con el materialismo, todas esas cosas tenían que ser desechadas de sus vidas. En otras palabras, Dios estaba barriendo los ídolos de su corazón. Es entonces que en el contexto que nos encontramos, es un contexto similar en el que estamos hoy, no porque estemos regresando de alguna deportación, sino que es necesario que también tú y yo seamos limpiados, lavados. ¿Y cómo? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que es la que nos renueva el entendimiento. Tú y yo debemos ser renovados, cambiados, transformados con la palabra del Señor para poder vivir conforme a su voluntad. ¿Cuántas veces nosotros hablamos la voluntad de Dios, pero la vivimos? ¿Realmente estamos caminando en obediencia a lo que profesamos, a lo que decimos y pensamos? Nosotros podemos tener convicciones, pero cuando la convicción se convierte en una acción, es mero legalismo y religiosidad. Nosotros tenemos que ser transformados por la palabra. La palabra de Dios es viva, hermanos. La palabra de Dios es capaz de transformar aún la mente más perversa, aún el corazón más corrompido. La palabra de Dios trae libertad. Y la palabra del Señor explica, además, que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, iglesia. Así que en Él somos libres. A veces nuestros pensamientos nos juegan chuecos, ¿verdad? Nos causan ahí algunos estragos en nuestros pensamientos porque nos llevan a dudar. De momento, estamos viendo las promesas de Dios en su palabra, pero las circunstancias que nos rodean nos llevan a pensar, ¿realmente Dios podrá ayudarme en esta situación? Pero cada vez que tú y yo nos encontramos ante ese tipo de desafío, tú debes preguntar y responderte a ti mismo lo siguiente. O Dios es todopoderoso o no lo es. Y sabes la respuesta. Y si Dios tiene todo el poder, por lo tanto, tiene todo el poder para levantar tu vida, para fortalecerte, para restablecerte y para guardarte sin mancha hasta el día de su regreso. Esa es la voluntad del Padre, hermanos. Levantar un pueblo fiel, levantar un pueblo que ame su palabra, que al estar ante su palabra tiemble. Hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando la ley de Moisés fue dada ahí en el Sinaí, truenos, relámpagos y el pueblo tuvo temor. Y hoy exponemos las Escrituras y pareciera que esta no causa el mismo impacto. Tenemos que temer a Dios, tenemos que temblar ante su presencia, porque absolutamente todo lo que existe le pertenece y está regido por su poder. Él es el Dios de la Biblia, el Dios todopoderoso al cual tú y yo servimos, y es el Dios que Esdras estaba proclamando en aquellos tiempos del regreso del exilio de Babilonia. El pueblo de Israel había abandonado la palabra. Y saben, no hay cosa peor que le pueda pasar a alguien que conoce de Dios que apartarse de la palabra. Porque la palabra es la que nos sostiene, es el pan de vida, es el alimento que nosotros necesitamos cada día para ser avivados y para ser ministrados por el Espíritu Santo. Dios dejó su palabra, iglesia. Tenemos la palabra de Dios. La palabra es fiel. Sus promesas son sí y amén en Cristo. Cada una de las cosas que Dios dice son verdad. No puede haber duda en tu corazón de lo que Dios ha dicho. Tienes que amar la palabra de Dios, honrar la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y hablar la palabra de Dios. Esa es la manera en la que vive un creyente. Tomado de la mano de su Señor y diciendo, Señor, yo dependo de ti, yo confío en ti, no importa lo que me pueda hacer el hombre. Eso es confianza en Dios. Esdras fue un hombre que Dios levantó en ese tiempo. El pueblo estaba apagado, desanimado. A veces podemos encontrarnos de esa forma, ¿verdad? Estamos como que sin ganas de querer hacer las cosas. Pero por la gracia del Señor, y es para su gloria, Dios levanta personas para recordarnos su voluntad y que Él está ahí y que Él está en su trono y que Él está en control. Vamos a entrar a la palabra del Señor, Nehemías capítulo 8. Una vez teniendo este contexto, pues nos damos cuenta que no era una situación sencilla.
Dice así: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, como los niños que están hoy aquí, el primer día del mes séptimo. Vamos a dejar hasta ahí. Hermanos, lo primero que nos damos cuenta es que el pueblo se reunió como un solo hombre, porque Dios trajo un despertar, trajo un deseo, y ese deseo era que trajeran el libro, que la ley de Dios retomara su lugar principal. No sé si ustedes lo saben, pero durante el Éxodo, nos regresamos un poquito en la historia de Israel, cuando caminaban en el desierto por ese peregrinaje también de 40 años, el tabernáculo, que era el centro de adoración, se colocaba esta tienda al centro, y de las 12 tribus de Israel se ponían 3 en cada cara, es decir, rodeaban. Pero todas las puertas de todas las casas veían hacia el tabernáculo. ¿Saben por qué? Porque las vidas de todos los israelitas estaban centradas en Dios, en su persona y en su adoración. De la misma forma, nuestra vida debe de estar ante la palabra del Señor, delante de su presencia. Hay una palabra en latín que es coram deo, que es bajo la presencia de Dios, ante su presencia. Tú y yo tenemos que vivir de esa manera. Ciertamente todos aquí tenemos diferentes modos o medios de ganarnos la vida, diferentes actividades, diferentes responsabilidades que tenemos como familias, como matrimonios, como hijos, como en el estudio, etcétera, etcétera. Pero algo debe de caracterizar tu vida, mi vida y nuestro hogar: la centralidad en las Escrituras y la centralidad en la persona del Hijo de Dios. Si Cristo no es el centro de tu vida, si tu hogar no es cristocéntrico, si tu vida no está siendo edificada sobre la roca, van a venir los fuertes vientos, las lluvias y las tribulaciones y la van a derribar. Tenemos que, por lo tanto, fortalecernos en Él, en su palabra. Se juntó el pueblo como uno solo hombre en la plaza, un lugar público, un lugar donde todos se pudieran congregar con el único y firme propósito de atender a una demanda: ser expuestos a la palabra de Dios. Y eso estamos haciendo hoy, iglesia. Hoy estamos ante la presencia del Señor, ante su palabra, porque hay un anhelo ferviente en cada uno de nosotros. Y hubo un clamor, se juntó el pueblo como un solo hombre. Y cuando entendemos un solo hombre, entendemos que es una misma mente y un mismo parecer. ¿Y cuál fue el clamor que levantó el pueblo? Trae el libro, trae el libro. Iglesia, ruego al Señor porque ese despertar haya en cada uno de nosotros. Señor, trae tu palabra a mi vida. Anhelo tu palabra, necesito tu palabra. Sin tu palabra no puedo vivir. Y ese fue el clamor del pueblo. Querían, anhelaban, necesitaban la palabra del Señor. Era su mayor necesidad. Se congregó todo el pueblo, como cuando hay escasez probablemente de alimento o escasez de agua. ¿Qué es lo que hace el pueblo? Se acerca, van delante de sus gobernadores, delante de sus líderes y claman y piden. Pero aquí el clamor no fue por algo natural, no fue por una despensa, no fue por agua, fue por la palabra de Dios. Vean, démonos cuenta el gran clamor y amor y necesidad que existía en el pueblo de Dios, sediento, hambriento, tiempo de persecución, tiempo de esclavitud del cual vivían, y se acercaron al sacerdote y le dijeron: necesitamos la palabra de Dios. Eso es algo impresionante, iglesia. Eso es algo que impacta mi corazón, hermanos, porque cualquiera podría pensar: oye, yo creo que todos tenían necesidades. Podrían acercarse con Nehemías, el gobernador, y decirle: oye, necesitamos mejores puertas, necesitamos más seguridad, necesitamos que las murallas de Jerusalén pues estén mejor protegidas, porque realmente el enemigo es fuerte y grande. Pero ellos entendieron una cosa: Dios y su protección era lo único que necesitaban. Y la iglesia tiene que armarse de ese mismo pensamiento.
Yo lo que necesito en mi vida para vencer es la presencia de Dios. ¿Y a qué me refiero con vencer, hermanos? Los apetitos de la carne, las tentaciones, las pruebas, las tribulaciones, las vicisitudes que todos atravesamos. Porque ninguno aquí puede decir, yo estoy libre de conflictos, yo estoy libre de problemas, yo no tengo ninguna situación en mi vida. No, hermanos, todos pasamos por dificultades y pruebas. La gran diferencia que tú y yo como creyentes es que vamos de la mano del Señor. El Señor nos guía, tropezamos, nos levanta y nos dice por dónde. Esa es la verdad de la palabra de Dios que nos sostiene, siendo esa lumbrera nuestros caminos. Tú y yo tenemos que ser expuestos ante la palabra del Señor cada día, no solo el día domingo, sino todos los días tenemos que vivir ante su palabra. Se une como un solo hombre entonces en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Le dicen a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Reconocieron, esta palabra es de Dios. No es palabra de Esdras, ni siquiera es la palabra de Moisés, es la palabra que Dios le dio a su pueblo. Y esa palabra es la que nos sostiene. Y el sacerdote Esdras entonces trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de las mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y entonces, una vez que abrió las Escrituras, leyó delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Esdras comenzó a hablar la palabra, a exponer la palabra. Desde muy temprano por la mañana, 5 de la mañana seguramente, ya en la cuarta vigilia de la mañana o de la noche en este caso. Él se encontraba con el pueblo. No fue algo a lo que se esperaron, por la tarde lo hacemos, ya que hayamos terminado nuestras actividades, vemos las cosas de Dios. No, podemos darnos cuenta que fue algo que inquietaba al pueblo. Necesitamos la palabra, necesitamos esto. Y fueron con Esdras a primera hora del día. Desde el alba, hermanos, cuando está amaneciendo, cuando tú y yo todavía estamos dormiditos, el pueblo de Israel clamó, anheló, pidió por eso. La palabra del Señor. Ese era su anhelo. Ese era su anhelo. Y es entonces, hermanos, cuando tú y yo nos encontramos algo muy importante aquí. ¿Qué es? ¿Qué es lo que tú y yo encontramos? Que la palabra de Dios vino a despertar a la iglesia. Bueno, en este caso al pueblo. Desde el alba hasta el mediodía estaban en presencia de hombres y mujeres, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. A veces nos es cansado, ¿verdad?, tener solamente un tiempo. A veces nos es desgastante tener solamente un culto y pensamos es suficiente. 50 minutos ante la palabra del Señor. Pero el pueblo tenía hambre y tenía sed. Cuando tú y yo pensamos en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, nosotros nos debemos de dar cuenta de algo muy importante, hermanos. Que cada una de las cosas que habló Jesús en este sermón no solamente fueron las bienaventuranzas. El Sermón del Monte es un conjunto de enseñanzas que si tú vas al Evangelio de Mateo, las encuentras desde Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7. Es una serie de discursos y el pueblo de Dios estaba atento. Lo mismo sucedió, ¿verdad?, cuando el apóstol Pablo predicaba y largamente hasta que uno cayó por la ventana y murió. Gracias a Dios el Señor lo resucitó. Pero, hermanos, podemos darnos cuenta que cuando hay hambre, cuando hay sed de la palabra y de la presencia del Señor, realmente las cosas cambian.
Y tú y yo tenemos que rogar a Dios por tener esa hambre y esa sed. Que haya un clamor en nuestro corazón como lo hizo este pueblo. Porque leyó la palabra del Señor y el pueblo estuvo atento a esas palabras. Leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta, dice, y todo el pueblo, hombres, mujeres, todos los que podían entender, tenían sus oídos atentos a la palabra del Señor. Y nos dice el verso 4 que el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Esto entonces nos recuerda algo más importante. Que la palabra de Dios está en alto y debe estar en alto y debe tener en nosotros un alto concepto. Siempre debemos de tener nosotros la palabra de Dios como si estuviese en un estandarte, en lo más alto de nuestras vidas. Antes de consultar con carne y sangre, es decir, antes de ir a buscar respuesta con los hombres, tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que ir al Señor, consultar, Padre, ¿cuál es tu voluntad? ¿O por qué me está sucediendo esto? ¿O qué puedo hacer con esto otro? El Señor habla a través de su palabra. El Señor quiere hablar a través de su palabra y habla a través de su palabra, pero nosotros tenemos que abrir las Escrituras y ser expuestos ante la palabra de Dios. El escriba entonces estaba en un púlpito de madera que habían hecho para esto. Y junto a él estaban unos levitas, que eran Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías. Y a su mano derecha, unos estaban a la derecha y a la izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Qué bueno que lo escribieron porque no me los iba a aprender. Y saben, hermanos, podemos darnos cuenta de algo muy importante aquí. Los levitas representan la adoración. Esdras era un sacerdote que representa el sacrificio. ¿Y qué se encontraba delante de ellos? La palabra profética más segura. Dios preparó ese momento precisamente para que todo girara en torno de su nombre y su gloria y su palabra. ¿Cómo están nuestras vidas, hermanos? ¿Cómo nos preparamos nosotros ante el Señor? Cuando nosotros salimos de este lugar, y siempre lo hemos dicho así, el día domingo, tenemos que comenzar nuestra preparación para el siguiente día del Señor. Nuestra preparación no es el sábado por la noche. Tenemos que estar continuamente, todos los días, en la presencia del Señor. Para que cuando nos reunamos el primer día de la semana, nosotros vengamos a este lugar y vengamos realmente con un corazón necesitado, hambriento de la palabra del Señor, de su presencia. Señor, tengo una necesidad de adorar, tengo la necesidad de cantarte, tengo la necesidad de agradecerte, tengo la necesidad de ver a mis hermanos, tengo la necesidad de que oren por mí, de orar por otros, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las necesidades del pueblo de Dios y el pueblo de Dios lo entendió. Por 70 años estuvieron sin poder disfrutar de una lectura de la palabra. Nosotros solo unos cuantos meses probablemente, y eso solo si no te conectaste a las transmisiones. Pero hermanos, nosotros tenemos la oportunidad, el privilegio, pero también tenemos el mandato de parte del Señor de vivir ante su presencia, ante su palabra. Yo recuerdo las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado por Satanás. Fíjense, hermanos, nosotros a veces somos tentados de nuestras propias concupiscencias y caemos, y nuestro Señor lo tentó el diablo directamente y él no cayó. ¿Y saben por qué? Porque él en todo momento dependía de la palabra. Escrito está, escrito está. Y Romanos capítulo 1 nos dice que la ley de Dios está escrita en tu corazón y en mi corazón. La palabra de Dios nos recuerda con el testimonio de nuestra conciencia cada día lo que es bueno y lo que es malo delante de Dios. Y cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, dice también Santiago que nos es contado por pecado. Entonces nos encontramos con una situación difícil, donde ninguno de nosotros saldría libre, sino todos seríamos culpables de pecar contra Dios. Y es entonces cuando la palabra, como refrigerio, como alimento, como esa agua pura, limpia, que proviene del trono de Dios,
no corrompida, no diluida, no manipulada, sino limpia, tal como ha sido expuesta. Esa palabra trae vida a cada uno de nosotros. El escriba lo sabía, el pueblo de Dios lo sabía, los levitas lo sabían, y todos se unieron y levantaron en lo más alto la palabra del Señor para que se proclamara al pueblo. Pero estos hombres, los levitas, tenían una misión, tenían un propósito. ¿Cuál? Hacer entender al pueblo las palabras de Esdras. Dice, abrió pues Esdras el libro, versículo 5, a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, ¿qué dice la escritura, hermanos? Todo el pueblo estuvo atento. Hermanos, qué honor se le daba a la palabra. Qué respeto se le estaba dando a lo que Dios reveló e inspiró a sus profetas. Nosotros encontramos a lo largo de la historia de Israel, aún por testimonio y boca de nuestro Señor Jesucristo, que Jerusalén mataba a los profetas que le eran enviados. Pero aquí Dios trajo un despertar a su nación. Era un pequeño remanente, porque no volvieron todos. Algunos en primer lugar no fueron llevados, solamente aquellos jóvenes, ¿verdad?, con gran inteligencia. Y unos cuantos más, por supuesto, de esclavos en tiempos de Nabucodonosor, al principio de ese exilio. Pero al final, Daniel ya no regresó, por ejemplo. Él ya no regresó. Pero de los que regresaron con un entendimiento en su corazón. Nos fue arrebatado el derecho y el privilegio de adorar a nuestro Dios. Y cuando ellos volvieron con pasión. Nehemías era el copero del rey. Él pudo haberse quedado ahí cómodamente, pero él pidió permiso para ir a Jerusalén y el rey se lo permitió. Ellos tenían pasión por la palabra, tenían pasión por la obra de Dios. Y cuando llegan a Jerusalén, se encontraron con un pueblo lejos de Dios, un sacerdocio totalmente destruido, un pueblo frío, lejano de la voluntad de Dios. Pero bastó este remanente que regresó con deseo, con anhelo, con el fuego del Espíritu Santo y con el amor por la palabra. Entonces Dios hizo la diferencia. Fue restaurada la adoración, fueron reconstruidos los muros. El templo fue levantado nuevamente, que vendría siendo el segundo templo de Jerusalén. El primero fue levantado por Salomón, destruido precisamente por Nabucodonosor. Y al regreso de este exilio se levanta nuevamente lo que es el segundo templo. Templo que en días de Herodes el Grande fue modernizado y agrandado, que fue el templo que Jesús visitó, y templo que fue destruido en el año 70 por el general Tito Flavio. Desde entonces no hay templo. Sí lo hay, la iglesia. Somos el templo, pero se va a reconstruir otro templo en tiempos angustiosos. Y ese templo va a existir. Pero mientras ese templo no llega, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Hermanos, Cristo vuelve. Ya sea que nos llame o vuelva, pero todos vamos a estar delante de Él algún día. Y le veremos como juez o como abogado. Ruego al Señor que lo veamos como abogado. Todo el pueblo ante la presencia del Señor, ante su palabra. La palabra se levanta en alto, abre Esdras las Escrituras y nos damos cuenta de algo muy importante. Todos los que tenían la capacidad de entender estaban ahí. Las familias comprendieron algo, que en ese momento no se le debía dar ni un celular ni una tablet a los niños. Era un tiempo para la palabra. Era un tiempo delante de Dios, era un tiempo para honrarlo a Él, era un tiempo de adoración a aquel que mora en los cielos, aquel que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, aquel que al Dios Todopoderoso. Los niños, los pequeños deberían entender, este es un tiempo de honra para su nombre. Los padres lo entendieron y los padres de hoy lo deben de entender. No se trate de le doy algo al niño para que se entretenga. No, debo sembrar la palabra, debo sembrar el amor por Dios, el amor por Él, el amor por las almas, la carga por llevar el evangelio. Esa es tu función, padre y madre. Para que cuando vengan tiempos difíciles y tú no estés,
tus hijos se aferren ahora a su propio Dios. ¿Saben? Jacob, hijo de Isaac, él no nombraba a Dios como su Dios. Decía el Dios de sus padres, el Dios de mis padres, el Dios de mis padres, pero Dios no tiene nietos, acuérdense. El Dios de mis padres, el Dios de mis padres. Y hasta que tuvo ese encuentro, esa guerra en Betel, él fue transformado por la presencia del Señor. Y después de ese acontecimiento, él dijo, mi Dios. Tus hijos tienen que estar ante la presencia de Dios y poder confesar, es mi Dios. No voy a la iglesia con mis papás, yo voy a adorar al Señor, a mi Dios. Tus hijos tienen que ser instruidos de esa manera. ¿Para qué, hermanos? Para que este mundo que adoctrina hacia las tinieblas y hacia las plataformas totalmente desviadas y distorsionadas con los movimientos homosexuales y todas las cosas terribles que existen, tú tienes que adoctrinar a tus hijos. Tú como padre y madre son la primera línea de defensa en el hogar. Tú tienes que prepararte, equiparte, instruirte, llevar vidas de santidad, de oración, en la presencia de Dios, para que tú te sientes con tus hijos y les digas, esto es lo que nuestro Dios dice y es la verdad. Amén. Y entonces abre Esdras el libro y bendijo Esdras a Jehová. Verso 6. Imagínense ese momento, hermanos. Tiempos de espera, años. Dios hasta lo más alto, y este hombre no hizo más que bendecir el nombre de Dios. Dios grande, dijo. Dios grande, poderoso. Amén, amén. Todo el pueblo respondió. Aleluya. No somos un pueblo mudo, iglesia. Cuando se dice nuestro Dios es grande, la iglesia dice amén. Nuestro Dios es grande y poderoso. Bendice el nombre de Dios. Alzó sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¿Qué causó el ser expuestos ante la palabra? Humildad. Humildad. Eso es lo que hace la presencia de Dios, porque Él es el que es grande y nosotros somos los pequeños, los necesitados. Sin Él no somos nada. Separados de Él nada podemos hacer. Nada, hermanos. Si no fuera por su infinita gracia y su misericordia, todos nosotros estaríamos camino al infierno. Pero por su provisión, por su gracia, por su sacrificio, por su gran amor con el que nos amó, nos ha rescatado de la ira venidera. Tú y yo no estamos hechos para ira, sino para alcanzar salvación. Y tú y yo no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. A nosotros no. Porque tú y yo, todo segundo de nuestro respirar debe de ser, ven Señor Jesús. Y entonces los levitas, hermanos, estos que mencionamos en el versículo 4, Jesúa, Bani, Sedebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Aanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba ¿cómo? Atento en su lugar. No se reunieron unos cuantos, era una multitud. Miles estaban reunidos. Por supuesto no iban a escuchar a Esdras. Ellos, por lo tanto, se encargaban de llevar el mismo mensaje que Esdras estaba dando y hacerles entender la palabra. El propósito es que la palabra se entienda. El propósito es que la palabra sea recibido, que el mensaje se reciba. Y cuando el mensaje se recibe, entonces se digiere y se pone por obra, se obedece. Dios ha dejado su palabra de una manera tan clara y tan sencilla que podemos entender, nosotros somos pecadores, Él es santo, nacemos separados de Dios, Él nos reconcilia, entonces por medio de un sacrificio sustituto, Él murió en la cruz siendo santo
y murió en nuestro lugar, cargó con nuestros pecados, cargó con nuestras culpas. Él que era justo, murió por los injustos, resucitó al tercer día, y ahora si me arrepiento y le obedezco, tengo vida eterna. ¿Hay algo difícil de entender ahí? No. Lo que nos cuesta trabajo es aprender a depender bajo señorío, porque queremos hacer nuestra propia voluntad. Queremos vivir a nuestro modo, a nuestro criterio, al yo creo, al yo me imagino, yo quisiera, pero se nos olvida, escrito está. Y así dice el Señor en su palabra. El pueblo tenía que volver de ese corazón rebelde y contumaz a la adoración, a un sometimiento voluntario, porque nos sometemos a Dios voluntariamente. ¿Y por qué nos sometemos voluntariamente? ¿Por qué? En primer lugar, yo creo que todos dirían, pues porque nos conviene. Pero la realidad es porque Él nos amó. Y porque Él nos amó primero, nosotros le amamos a Él. La relación que tenemos con Dios no se trata de golpes y azotes, se trata de amor. Porque es nuestro Padre. Ciertamente Él azota y reprende al que recibe por hijo. ¿Y saben por qué? Porque hay que corregir nuestras vidas. ¿Cómo llegamos del mundo? Y cuando estamos en Cristo, nuestros ojitos de repente quieren girar a las cosas de esta vida. Y el Señor dice, no. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor no nos comparte con el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y estamos puestos en el mundo para predicar y testificar de Cristo, no para ganar el mundo, hermanos. Y al decir ganar el mundo no me refiero a ir y predicar a las almas. Me refiero a querer ganar y anhelar las cosas. Nos dijo Pablo, todo lo que yo estimaba por ganancia, lo tengo por basura. ¿Con tal de qué? Y ahí está el propósito, de ganar a Cristo. Así debe ser nuestra forma de vivir, iglesia. Hasta el último día. Yo no sé si mañana vivas o no, pero algo sé. Si estás en Cristo tienes vida eterna. Pero si otra cosa debes de saber es la siguiente. Que sea que vivas 10, 15, 20, 40, 50 años en este mundo, todos tus días deben de ser para la gloria de Dios. Todo lo que hagas debe hacerse para la gloria de Dios. Sea de comida o sea de bebida, todo se hace para su gloria. Y el sacerdote Esdras lo entendía, los levitas lo entendían y estaban transmitiendo esto al corazón del pueblo. Ahora, la ventaja aquí, hermanos, es que la palabra de Dios puede penetrar hasta lo más profundo del alma, algo que no puede suceder con el periódico o alguna revista. La palabra de Dios es viva, es eficaz, cumple su propósito, es prosperada para lo que Dios la envió. Y Esdras lo entendía, y Dios puso en su corazón y en el corazón de los levitas levantar la palabra en alto para que todo el mundo la pudiera ver. Así debemos entronizar nosotros o entronar la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestros corazones. Cada día, Señor, tu palabra sea mi aliento, mi fortaleza, mi esperanza, mi roca firme, porque dependo solamente de lo que tú has hablado, Señor. Estos hombres lo entendieron y el pueblo lo comprendía y se rodearon alrededor de la palabra para recibirla. Y leían, dice, leían en el versículo 8, en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Qué importante es notar que cuando la palabra de Dios es expuesta, tal cual fue revelada, produce fruto y produce cambios. Nosotros podemos tomar la palabra y tomar versículos aislados y que digan lo que nosotros queramos, pero no van a producir los frutos de Cristo. Lo único que va a producir frutos genuinos de arrepentimiento es ser confrontados ante la palabra tal cual se reveló. Y ellos lo entendían, hermanos. En ese momento no les estaban diciendo, vengan, reúnanse, descubramos al campeón que hay en nosotros. No hacían esas cosas. Ellos lo que estaban anhelando era notar la necesidad de Dios en sus vidas. Lo hicieron, comprendieron, recibieron, escucharon, pusieron todo su sentir, todo su sentido, su mente, su corazón en recibir de la palabra del Señor. Y Nehemías entonces el gobernador, versículo 9, y el sacerdote Esdras, que además era escriba,
Y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, vean lo que dijeron, hermanos: día santo es a Jehová nuestro Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Hermanos, eso produce la palabra de Dios. La espada es más cortante que dos filos, porque corta hacia allá y corta hacia acá. Le corta al predicador y le corta al que oye. Y el pueblo lloraba. ¿Y saben por qué? Porque se daban cuenta que no vivían como lo que decía ahí. Y su corazón se entristeció. Señor, hemos vivido con nuestros propios pensamientos, en la vanidad de nuestra mente. Y hoy nos damos cuenta que nuestro corazón ha estado lejos de tu palabra. Porque escucho lo que dice, Señor, y no se parece a cómo vivo. No se parece a cómo instruyo a mis hijos. No tiene nada que ver. Y por lo menos nuestro espíritu hoy debería contristarse. Debería haber una queja en nuestro espíritu de decir, Señor, perdón, pero ayúdame. Si tú me ayudas, lo puedo hacer. Porque no estamos solos, iglesia. Esa es la promesa que tenemos de Dios. Pero mientras vamos en ese proceso, estamos en un proceso de santificación. Tú y yo santificados para el propósito de Dios. Luego les dijo, id, coman. Estaban bien tristes, estaban llorando. Y entonces Nehemías y Esdras, guiados por el Señor, les dijeron, vayan. Esto es un día de fiesta, es un tiempo en la presencia de Dios. Y saben, yo creo que ellos podían ver el lamento del pueblo y decir, Señor, tu plan y tu propósito se cumplió. Porque tu pueblo se dio cuenta que estaban lejos de ti, pero ahora han vuelto. Y eso me recuerda la historia del hijo pródigo. ¿Cuándo hubo gozo en el padre mientras el hijo estaba lejos? No, cuando el hijo regresó. ¿Y cómo lo recibió? Como hijo. Lo abrazó, lo amó, lo restituyó. Y eso hace el Señor con aquellos que aún andemos lejos de sus caminos. Porque Dios es Padre misericordioso. Dios es grande en su misericordia y lento para la ira. Vayan, coman grosuras, beban vino dulce y enviad porciones. Es antiguo pacto, creo. Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Suplan para los que están en necesidad. Porque día santo, vuelven a decirlo nuevamente, día santo es a nuestro Señor. Nosotros, hermanos, y sé que suena como un cliché, pero nosotros no debemos buscar el día santo, sino vidas santas. Nuestras vidas de continuo deben de ser santificadas delante de Dios. ¿Recuerdan el Padre Nuestro, Mateo 6? Santificado sea tu nombre. Es decir, Señor, que tu nombre sea santificado en mi vida y que todo lo que yo viva santifique tu nombre. Les dijo, id, coman, disfruten, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, les volvió a decir, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Sé que habían escuchado ese versículo en algún momento, pues de aquí surge. ¿Y en qué contexto surge? Cuando el pueblo volvía de un exilio, cuando el pueblo estaba atribulado, cuando el pueblo estaba lejos de Dios, pero Dios levantó a un hombre como Esdras, a un hombre como Nehemías, para decirles, no se preocupen, debemos levantar la palabra de Dios, tenerla en alto, confiar en ella, depender de ella, y todas las cosas nos saldrán bien. Que el pueblo lo creyó, el pueblo lo creyó. ¿Lo creen, iglesia? Amén. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche debes meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Dios lo dice en su palabra, yo lo creo. Los levitas pues hicieron callar a todo el pueblo. Cállense, diciendo, callen, porque es día santo y no se entristezcan. ¿Se dan cuenta? Aquí hay una lección muy importante. ¿Cómo debemos venir a la presencia del Señor? Con gozo.
con gozo y alegría. Pastor, pero es que usted no sabe, me ha pasado esto. Entiendo, pero el gozo del Señor es tu fuerza. Y tienes que tener gozo en su presencia. Derrama tu corazón en oración, en lo íntimo. Ven, ciérrate en tu habitación, llora, patalea, di, haz y deshaz. Haz lo que tú quieras delante del Señor. Pero a su presencia, en la iglesia, vienes con gozo. Señor, en medio de las pruebas y dificultades, yo me sostengo en tu palabra y confío en ti. Confío en ti. Podrías decir, pastor, entonces si vengo afligido no pueden orar por mí. Claro, también. Solamente es una lección que las mismas escrituras nos dan a nosotros. Que el gozo del Señor debe ser nuestra fuerza. Los mismos levitas les dijeron, no lloren, no lloren. Gócense en la presencia del Señor, porque es su día, es un día de refrigerio y es el día donde su palabra se ha colocado nuevamente en el centro de sus vidas. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Iglesia, ese es el anhelo en mi corazón, que todos nosotros a una misma voz, unánimes, en una misma mente y en un mismo parecer, podamos decir, Señor, he entendido tu palabra. He comprendido, Señor, quién eres tú. He comprendido tu poder, tu señorío, tu dominio, tu control. Y he entendido que tú velas por mí, que tú cuidas de mí. Y que todo lo que permites en mi vida, aunque ante mis ojos o a mis ojos no lo entienda o parezca algo triste o doloroso, todo está obrando para bien. Porque lo he entendido. He comprendido quién eres tú y sé que tú tienes pensamientos de bien y de paz para mi vida. Y que si lo que me ha venido es por algo, es por algo. Tú sabes por qué, quizás yo no, pero yo descanso en que tú lo sabes. Descanso en que tú tienes control de todo, Señor. Y eso a mi vida trae paz, trae tranquilidad. Y entonces, ¿qué puede venir a nosotros? El gozo. Como resultado a todo esto, hermanos. Porque Dios es fiel a su palabra, nos sostiene y nos guarda siempre. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Queremos tomar este tiempo, Señor, para darte gracias porque nos has puesto nuevamente ante tu palabra. Nos das el privilegio y la oportunidad de estar ante ti, Señor. Visita nuestras vidas, Señor. Visítanos, Padre, te necesitamos. Yo te ruego, Señor, por mis hermanos y hermanas en esta mañana. Señor, que están aquí o que están escuchando. Señor, que podamos traer todas las cargas a tus pies y poder entonces descansar en tus promesas, las cuales son fieles, porque tú las has dado. Son promesas que vienen de ti y eso nos da a nosotros la seguridad de que entonces así se hará, porque sabemos ahora quién eres tú, porque hemos entendido tu palabra. Señor, y de la misma forma que aquel pueblo tuyo entendió, comprendió por boca del sacerdote Esdras, Señor, oramos hoy porque todos nosotros atendamos a lo que hemos oído, que descansemos en ti, que nunca olvidemos, Señor, que tu palabra debe ser el centro de nuestras vidas, que así como el pueblo de Israel acampaba alrededor del tabernáculo y todas sus puertas miraban hacia él, de la misma forma nuestras vidas deben tener como centralidad a Cristo y tu palabra. Gracias, Señor, por ser bueno y gracias por este tiempo, mi Padre. Te damos gracias por permitirnos estar hoy nuevamente juntos, Señor, y oramos por este retorno, este regreso paulatino. Oramos, Señor, por las iglesias que están aperturando. Oramos por las que aún no pueden abrir. Oramos por las familias que han perdido seres queridos, Señor, por esta enfermedad también. Oramos, Señor, porque en todo tu iglesia se sostenga con tu palabra. Señor, porque somos seres humanos y también sufrimos la pérdida de los seres queridos. Pero oramos, Señor, porque tú reconfortes los corazones de todos aquellos que han pasado por esta dura prueba. Y oramos por los que están enfermos en este momento, Señor.
que tengas misericordia de ellos, que tengas compasión. No solo por los de este virus, sino todos aquellos, Señor, que están por pasar a la eternidad. Envía a tu pueblo a hablar tu evangelio. Envía a tu iglesia, Señor, a hablar tu palabra, para que ninguno parta de aquí inadvertido, para que ninguno parta de aquí sin ser avisado.